Muy buenas tardes. Estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad, miembro de la Iglesia de Cristo y siervo del Señor. Vamos, en el último estudio que habíamos terminado, habíamos visto la actividad que se llevó a cabo durante la última semana y hemos visto hasta su resurrección. Pero en el trayecto de esa semana encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, como son, por ejemplo, la parábola de las fiestas de las bodas, la pregunta sobre el ayuno, sobre la resurrección, de quién es hijo el Cristo. Jesús acusa a los fariseos, parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos. Eso encontramos en el Evangelio según San Mateo. Ahora en Juan, Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús es el camino al Padre. La promesa del Espíritu Santo. La vid verdadera. El mundo os aborrecerá. La obra del Espíritu Santo. La tristeza se convertirá en gozo. Y Jesús ora por sus discípulos. Todos esos temas son de muchísima importancia. Sin embargo, los vamos a hacer, pero de acuerdo, todo lo que es la palabra de Dios es importante, ¿no? Pero los vamos a hacer después de lo que veamos. Voy a tomar primeramente el tema. Jesús acusa a los fariseos, o quiénes eran. Más bien dicho sería, ¿quiénes eran los fariseos? Era una de las sectas importantes en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, junto con los escribas, con los saduceos, eran prácticamente ellos los intérpretes, los representantes del pueblo, si queremos decir así, en el aspecto religioso, ¿no? ¿Y qué es una secta? Es una doctrina particular enseñada por un maestro que la habló o explicó y seguida y defendida por otros. Eso es una secta, ¿no? Seguida y defendida por otros. Vamos a ver las características de los fariseos. En el mundo actual, a nadie le gusta que le digan fariseo. Aunque no sepan a fondo lo que es un fariseo, pero el hecho de oír no le agrada a nadie esto. Entonces nosotros vamos a conocer un poquito a manera de preámbulo, ¿no? Entre los judíos eran los más rigurosos. Entre el pueblo judío, los fariseos eran los más rigurosos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en Hechos 26:5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Palabras del apóstol Pablo, cuando él estaba siendo acusado y él se defendía ante el rey Agripa. La más rigurosa secta de nuestra religión, dice, viví fariseo. Y vivir fariseo significa, veamos, ¿no? Hechos 22:3, que la palabra mismo nos indique, 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Vamos a Hechos, en el libro de Hechos mismo, al capítulo 15, el versículo 5, estamos viendo las características de los fariseos. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí este pasaje nos habla, la iglesia para ese entonces ya se expandió fuera de Jerusalén, fuera de Judea.
Pero nadie les ordenó a estos judíos, sino por su creencia, porque eran celosos de Dios. Ellos fueron a los gentiles a decirles que era necesario bautizarse, que era necesario guardar, después del bautismo, lógicamente, ¿no? Guardar al menos la ley. O al menos en Gálatas nosotros vemos, es necesario, dice, circuncidarlos. Pero ellos nunca tomaron en cuenta que las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, y Pablo también, ¿no? El que guarda un punto, el que observa un punto de la ley, está obligado a guardar toda la ley. Y nadie, según la palabra de Dios, nadie pudo guardar. ¿Qué más dice? Creían en la resurrección, esto sí. En cambio, los saduceos, ellos no creían. Y aquí hay un pasaje que nos enseña que es de muchísima importancia, ¿no? Voy a leer en Hechos 23, el versículo del 1 al 9. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, que ha vivido bien, ¿no? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Qué atrevimiento y qué autoridad, qué abuso de autoridad, ¿no? Qué abuso de autoridad. Veamos la reacción de Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Fíjense. Entonces, esas son las características de los fariseos, ¿no? Ya. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, lógicamente, ¿no? Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Como consecuencia de eso se formó un gran alboroto, y el tribuno tuvo que sacarle a Pablo allí mediante la fuerza, cabe decir, ¿no? Porque tenían miedo. Juan el Bautista, a ellos, ¿qué les interesaba? A los fariseos, más les interesaba la tradición antes que la ley. Les interesaba más la tradición antes que la ley. Mateo, el capítulo 16, los versículos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Van a donde Jesús, lógicamente, ¿no? Mas él respondiendo dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles del cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? No son mis palabras, ¿no? Hipócritas. ¿Y quién es un hipócrita? Es una persona que se muestra diferente de lo que realmente es. Y eso eran los fariseos. ¿Y qué dice? El 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás?
Acordémonos que Jonás fue enviado a un lugar a predicar, ¿no? Y él se fue a otro lado. ¿Y estuvo qué? 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Esa era la mejor señal. Esto ellos no tomaban ni siquiera en cuenta, ¿no? Juan el Bautista, por ejemplo, les llamó, veamos 3, les dijo generación de víboras. Vamos a ver, ¿no? Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos estaba muy cerca, porque hay muchas personas que dicen que ese reino siguen esperando. Ya ese reino está, no lo estoy diciendo yo. En el tiempo de Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver en los versículos 7 y 8, aquí encontramos lo que les dice Juan el Bautista, ¿no? Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se podía hacer eso, pero ellos no estarían dispuestos a lo que nos dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. El Señor, también veamos en Mateo 16, (16:1 al 4). Ya le leímos, ¿no? Ya le leímos esto. Ya. 16:5 al 12, ¿no? El Señor advirtió a sus apóstoles sobre la doctrina de ellos, pero no les mencionó esta palabrita que acabo de decir. Veamos lo que dice la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan lo que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho de que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina de los fariseos y saduceos. Realmente, la palabra no debería de llamarle doctrina, porque simple y llanamente es una secta, ¿no? Pero el concepto de secta es doctrina que alguien la expuso y alguien la defiende o la explicó. Y eso es lo que hacían estos señores, ¿no? Eso es lo que hacían. Ahora, vamos a ver, conspiraron contra el Señor en Mateo 22, que vamos a hacerlo rápidamente porque parece que este texto ya lo leímos en la última semana, 22:15 al 21. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué mira Dios? ¿O qué mira el Señor? El corazón. El corazón. Dinos pues, ¿te parece, es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor Jesucristo, ¿cómo divide maravillosamente? No, es que vivimos en un mundo, hay muchas personas que enseñan que se ha hecho de tal o cual religión y que esa persona ya no puede absolutamente participar en nada de las cosas de afuera. Aprendamos lo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos dice también? Que no deberíamos de mezclar las cosas que son de Dios, las cosas que son del mundo de afuera, con las cosas de Dios. Hablando, por ejemplo, de política, no se podría mezclar la política con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No, porque dice claramente que dad al César, ¿a quién representa en este caso? Al mundo, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Entonces nosotros estamos viendo aquí sus características de ellos, ¿no? Ahora, no todos eran malos, como en todas partes, ¿no? También hubo fariseos que fueron buenos, hubo fariseos, por ejemplo, podemos decir aquí, tengo yo la lista, pero solamente voy a nombrarles. Por ejemplo, Gamaliel, un hombre muy respetado por el pueblo. ¿Quién más? El apóstol Pablo. Nicodemos, José de Arimatea. También personas muy buenas. Bien, con esto vamos a ver, es importante que nosotros sepamos cuándo aparecieron estos fariseos. Porque no es dejado pues por Dios esto, cuando, por ejemplo, cuando dejó el diezmo, todas esas cosas, eran las 12 tribus de Israel y prácticamente el sacerdocio venía de Aarón, ¿verdad? Y luego de los levitas. Entonces, los levitas, solamente ellos eran los sacerdotes. Entonces, su aparición, se da un poco antes de que comenzara la guerra de los macabeos, la cual se dio como reacción de algunos judíos, de algunos judíos que se hacían a las costumbres griegas. No nos olvidemos que esa guerra de los macabeos ya pasaron los dos reinos primeros, el reino de Babilonia y el otro que fue con Carlomagno, ¿no? Este es el griego, es el tercer reino que está profetizado en Daniel. Los medo-persas sería el segundo, ¿no? Nabucodonosor en los babilonios como primer rey, luego vino los medo-persas, a quien le atribuyen prácticamente era Ciro. Y aquí nos encontramos ya en el tercer reino, que era con Alejandro el Grande. Bien, entonces esa guerra, bueno, retomemos la lectura, ¿no? Algunos judíos se hacían a las costumbres, los judíos fieles, horrorizados de la creciente influencia que estos ejercían en los judíos, los fieles se apegaron más a la ley mosaica. Para cuando se desató la persecución sobre ellos por parte de Antíoco Epifanes, rey de Grecia, se organizaron como partido de resistencia. Los macabeos, si quieren amplia información, tenemos dos libros en la Biblia católica, Nácar Colunga, y entiendo que en todas las Biblias hay. Ustedes, si alguien está interesado, puede ir allá, ¿no? Sin embargo, en la Biblia, lastimosamente no la tengo aquí, dice que
se horrorizaban, ¿no? Casi lo mismo que yo he puesto acá. ¿Por qué? Porque este Antíoco Epifanes realmente profanó el templo inclusive, ¿no? Al frente estaba un anciano sacerdote llamado Matatías, que es el padre de todos los macabeos, ¿no? Eran 5 hermanos con el padre 6. Matatías, quien fue el padre de los macabeos, del cual tuvo 5 hijos y todos unidos por la causa. A la muerte se dice que Matatías mató a un general de Grecia, ¿no? De Grecia, del ejército, y por eso ellos se alejaron a las montañas. Aparentemente ellos solos, pero después conocieron la causa y había gente que luchaba junto con ellos. A su muerte, que fue en el año 166 a.C., su hijo mayor, Judas, toma el mando. Sin embargo, corrió con la misma suerte y murió en el año 61, pero después de haber conseguido una serie de victorias, purificó el templo o restauró el templo que había sido profanado un tiempo atrás por Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes le encontramos nosotros en las profecías de Daniel. Ahí no lo voy a leer, pero les voy a dar la cita. La cita en Daniel 8, capítulo 8, versículo 21 al 27, ahí encontramos a este personaje. Ahí le encontramos a este personaje y se dice que él profanó el templo, erigió una estatua de uno de los dioses del Olimpo, a Zeus, y ofreció como sacrificio cerdos. Entonces, en honor a esa restauración del templo y en honor al valor de Judas, se instauró una fiesta, que es la fiesta de la dedicación. Esa fiesta la vamos a leer en Juan 10:22. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ahora, yo antes no sabía por qué era esa fiesta, porque en las fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel no estaba esta fiesta contemplada. Pero ahora ya sé que ha sido por ese valor, por esa restauración del templo. Eso se dio. Ya. Luego de eso vienen Simón, Jonathan, de los otros hijos, ¿no? Que ellos estuvieron al frente en el año 161 al 135. El término fariseo propiamente se da en el tiempo de Juan Hircano, hijo y nieto de Matatías, en el año 135-105, siendo el mismo fariseo, pero abandonó a su partido y se unió a los saduceos. Su hijo y sucesor, Alejandro Caneo, intentó exterminar a todos los fariseos. Su esposa Alejandra, que le sucedió a este Alejandro Caneo en el año 78, comprendió que nada podía ser, no había ninguna fuerza en contra de la fe, y más bien favoreció a los fariseos. Desde ese tiempo dominaron la vida religiosa del pueblo judío, desde el año, se puede decir, desde el año 78, desde allí. Entonces, desde allí están vigentes propiamente, ¿no? A la muerte de Alejandra, había 2 hijos que tuvo, esta Alejandra, que también se llamaba de mujer de Alejandro Caneo. Tenía 2 hijos. El mayor era de carácter débil, podemos decir así, llamado Hircano II. Fue él designado como rey y sumo sacerdote al mismo tiempo, por ser el mayor. Llegando a su fin el sacerdocio, esto es importante, ¿no? El sacerdocio que había estado vigente por 1300
casi 1400 años el sacerdocio de los levitas. ¿Por qué? Porque este no pertenecía a la tribu que fue escogida para ejercer el sacerdocio. Bien, el segundo hijo se llamaba Pompeyo. Aristóbulo II desencadenó una guerra, que era el hijo menor, ¿no? Desencadenó una guerra civil para ocupar el trono. Los dos acudieron al general Pompeyo. ¿Quién era Pompeyo? Primero fue procónsul y después fue cónsul de general romano. Ya. Pidieron la ayuda los dos, ¿no? Entonces este cónsul prácticamente apoyó al primero. Pero fue un títere Juan Hircano II en las manos de ellos, fue un títere. Y así nosotros estamos viendo, vamos llegando, ¿no? Entonces, como dato, llegamos ya al Imperio Romano. Pompeyo ganó una serie de batallas, a lo mismo que Craso y Julio César. Los tres formaron el primer triunvirato de Roma. A la muerte de Craso, no pasó mucho tiempo que se enemistaron entre Pompeyo y César. Pompeyo murió, dice Julio César. Julio César estaba apoyado por el Senado romano prácticamente, ¿no? Lo cual desencadenó una batalla terrible entre los caudillos que terminó contra Pompeyo en la famosa batalla de Farsalia en el año 48. Consulten en los diccionarios, ¿no? Esto es lo importante. Pompeyo se refugió en Egipto, pero Ptolomeo II, que era rey de Egipto, mandó a decapitar y lo envió su cabeza a César. En el mismo año, a la muerte de César, asumió el poder Augusto César, que ya es emperador, que ya es el emperador en el cual nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él heredó ya no el imperio griego, sino el imperio romano, que está contemplado en la profecía de Daniel, ¿no? Por eso dice Daniel 2:44, que en los días de estos reinos, el Dios del cielo, leámosle, Daniel 2:44. Ya, dice, en los días de estos reyes, que fueron el reino babilonio, el reino medo-persa, el reino griego y el imperio romano. Así llegamos al imperio romano, ¿no? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido el reino o dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es del reino de los cielos. Son palabras prácticamente sinónimas para hablar tanto del reino o la iglesia. Y si no, veamos lo que nos dice en Mateo 16. En Mateo 16 tiene las mismas características. 16, 18. Bueno, aquí leamos todo el texto, ¿no? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y veamos el versículo que nos compete, el 18, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya, las puertas del Hades, ¿qué es? La muerte. Bueno, con esto damos término a este estudio de este día. Muchísimas gracias. Espero que nos sirva para seguir adelante. Buenas tardes.